Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me pueden indicar si todo está bien con el audio? Sí, está correcto. Perfecto el Sí, se audio. escucha perfecto. El audio. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer a la Cámara de Comercio por esta oportunidad de estar hoy con ustedes, a la página PRSol, también como parte de asesor interno de esta empresa, quiero agradecer la consideración. Vamos a iniciar con este tema del día de hoy que tenemos para ustedes, es trombosis en pacientes con COVID. Y bueno, pues ya amablemente me han presentado con ustedes. Soy la química Brenda Saraí Zúñiga Asensio. Actualmente me desempeño en el laboratorio clínico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Quiero, antes que iniciar esta conferencia, hacer una declaratoria de conflicto de intereses. Es una conferencia de carácter informativo, de carácter de conocimiento y que tiene la única finalidad de compartir a todos ustedes parte de mi experiencia profesional, así como la revisión actual que he realizado de esta temática. Antes de iniciar, bueno, me gustaría hacer un preámbulo de todas las anormalidades de la coagulación que ha jugado un papel importante en esta enfermedad del COVID-19 y que se está volviendo cada vez más relevante en este tipo de pacientes y que es sumamente crucial para las complicaciones tromboembólicas, así como para el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Como sabemos, las infecciones por SARS-CoV-2 o por la enfermedad por COVID-19 es una infección del tracto respiratorio que puede ocasionar en los pacientes problemas de síndrome de distrés respiratorio agudo, en las complicaciones más graves, así como un shock en la falla de diferentes órganos y puede ocasionar en los pacientes microangiopatía trombótica y en los casos más graves condicionar una coagulación intravascular diseminada, que todos estos aspectos se pueden asociar básicamente a la paciente. Realicemos un breve recordatorio del agente causal de la enfermedad de COVID-19. Hasta el momento, después de 7 meses del comienzo de esta pandemia, hemos hablado tanto del coronavirus, que el aprendizaje cada vez es más claro. Sin embargo, no está de más recordar algunos aspectos del virus. Como sabemos, no es un tema nuevo. Esta familia de virus ya tiene aproximadamente más de 10,000 años que ha tenido su aparición, pero tiene una mayor relevancia en el 2002 y 2003 con el SARS y con el MERS, que son enfermedades respiratorias que ocasionaron en esos años. A través del tiempo se han realizado diferentes tipos de información de esta zoonosis. Sabemos que el tiempo de incubación va de 1 a 14 días y que incluso puede durar hasta 28 días con una carga viral que se ha establecido entre el cuarto y el sexto día. Un punto que ha tomado mucho interés es el tiempo que puede permanecer en las superficies. Como vemos en este lado de la diapositiva, podemos vislumbrar que el tiempo que puede permanecer el virus en las superficies puede ir desde días, horas, hasta incluso mucho tiempo. Pero esto no ha relacionado con el tipo infectante. Sabemos que el virus puede permanecer en diferentes superficies, pero aún no se ha demostrado qué tan infectante puede ser. Sin embargo, se ha establecido una limpieza exhaustiva en muchos de los lugares para evitar el contagio masivo. Como sabemos, el medio de contagio será a través de diferentes aerosoles, sobre todo de las gotitas de flúor que se pueden generar al hablar, estornudar y toser. De la secreción conjuntival y de menor proporción se ha descubierto en la materia fecal y en la orina. Es por esto que la distancia que debemos establecer entre persona y persona es de vital importancia para evitar el contagio y aumentar esta parte de la infección por SARS-CoV-2. Los pacientes que han estado infectados deben estar aislados hasta 14 días o 40 días, dependiendo de las manifestaciones clínicas que pueden ir presentando este tipo de pacientes. Como sabemos, entonces, la enfermedad por COVID causada por el SARS-CoV-2 es considerada hoy por hoy como una enfermedad multisistémica debido a la distribución en los organismos que ha tenido y sobre todo de la entrada por la enzima convertidora de angiotensina 2, siendo este el receptor más importante de una parte de la proteína del virus llamada como proteína S, que se puede anclar a esta enzima.
Sabemos que este tipo de receptor de la enzima convertidora de angiotensina básicamente está distribuida en mayor cantidad en el pulmón, el corazón, el riñón, el cerebro y los intestinos, y por esto es importante reconocer las manifestaciones clínicas que pueden tener los pacientes. Algunos pueden manifestar cefalea, algunos otros incluso problemas gastrointestinales como diarreas, y bueno, todo esto por el tipo de receptor donde se encuentra presente el virus. Tenemos que recordar también algo muy importante acerca de las comorbilidades que pueden presentar los pacientes. Sabemos que aquellos pacientes con diabetes mellitus, EPOC o algunas otras patologías respiratorias y cardiovasculares son de alto impacto en el tipo de enfermedad que puedan presentar los pacientes. También sabemos que la edad juega un papel crítico en este tipo de pacientes y que alrededor de los 65 años es cuando se incrementa la mortalidad, y esto debido a la respuesta inmune alterada de los pacientes. A nivel cardiovascular, bueno, pues ya hay muchos estudios que hablan acerca de las manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes, y se habla que hasta un 30% de ellos pueden tener una miocarditis aguda. A nivel renal, hay un fallo que puede complicarse hasta el 90% de los casos graves, y así podemos ir revisando cada uno de los órganos que se ven afectados. La situación hepática juega un papel muy importante, y aquí es donde podemos hablar de que los pacientes pueden cursar con coagulopatías importantes. Sabemos que hay un daño hepático importante hasta en el 60% de los pacientes, y bueno, pues aquí lo vamos a observar básicamente con estudios de laboratorio, sobre todo con las transaminasas. Estoy pensando con tortilla o con bolillo. Vamos, si nos pueden ayudar, por favor. Vamos a observar en esta imagen del lado izquierdo de la diapositiva la morfología del virus. Hemos hablado tanto de la morfología que podemos incluso ya conocer un poco acerca de este virus, y sabemos que es en forma de corona, que tiene un receptor, como lo voy a mencionar aquí, lo voy a señalar, que es la proteína Spike, la proteína S, que tiene un anclaje perfecto con la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra distribuida en muchas de las células epiteliales del organismo, sobre todo, como ya lo mencioné, pulmón, corazón, riñón y cerebro. Además, también podemos ver en esta otra parte de la diapositiva un poco acerca de la fisiopatología del virus. Sabemos que una vez que el ser humano entra en contacto con estas gotitas de Fluger, con un paciente infectado, entra por el tracto respiratorio y se encuentra con los monocitos tipo 2, que son nuestra primera línea de defensa del organismo autoinmune, que puede generar una respuesta inflamatoria y de defensa al organismo. Por otro lado, una vez que el virus se instala en esta parte del tracto respiratorio, empieza todo un combate con las células del sistema inmunológico y el mismo virus, queriendo destruir este virus. Sin embargo, sabemos que la respuesta inmunitaria puede quedar un poco disminuida a la cantidad del virus que puede tener el paciente. Vamos a ver entonces que este tipo de enfermedad tiene diferentes estadios por los cuales se ha clasificado. La enfermedad se clasifica dependiendo de la severidad y las manifestaciones clínicas del paciente. El paciente puede tener incluso, no puede tener síntomas de la enfermedad, y el paciente puede estar infectado y también ser contagioso. A esto se le llama pacientes asintomáticos. Por otro lado, tenemos el estadio 1, donde los pacientes pueden tener una sintomatología leve con cambios de laboratorio no marcados, y bueno, pues esto ya el paciente tiene un estadio leve con una manifestación infectante muy alta. El estadio 2 de la enfermedad la vamos a clasificar en estadio 2A y 2B. ¿Cómo vamos a darle este tipo de clasificación? Dependiendo de la saturación de oxígeno que pueda tener el paciente. Sabemos que los pacientes infectados por COVID-19 van a tener un tipo de oxímetro donde se pueden calcular o donde se puede revisar su saturación de oxígeno. Si el paciente tiene una saturación por arriba de 92%, se habla de que el paciente no tiene una hipoxemia, es decir, una falta de oxígeno a los órganos. Si el paciente tiene una hipoxemia por abajo del 92%, entonces estamos hablando de que el paciente está en un estadio 2 de la enfermedad, una fase pulmonar un poco ya más grave,
pero en la fase 3, en la fase hiperinflamatoria, es donde el paciente ya puede presentar un grado muy alto de hipoxemia, puede incluso necesitar una asistencia respiratoria por equipos médicos como ventilatorio, y bueno, pues esto ya condicionar más la vida del paciente. En este estadio de la enfermedad es donde ya vamos a observar los cambios de laboratorio completamente establecidos y cambios morfológicamente hablando. ¿Qué sucede entonces con la entrada del virus y con la activación del endotelio, de la coagulación, y qué es lo que ocasiona trombosis en estos pacientes? Como sabemos, la coagulación es un mecanismo de defensa en los organismos, y la coagulación únicamente va a ocurrir cuando tenemos una amenaza, cuando tenemos un daño en el endotelio, cuando tenemos una fisura, una lesión en los vasos sanguíneos, y la coagulación se va a activar para poder detener esa hemorragia. Sucede que las reacciones de coagulación están en un constante equilibrio, están localizadas, únicamente suceden en el sitio de lesión, están amplificadas porque se van a amplificar dependiendo del daño ocasionado en ese organismo, y van a estar reguladas por diferentes sustancias que, una vez que ese coágulo formado en ese sitio de lesión haya cumplido su función, van a venir otras sustancias para remover ese coágulo que se formó para detener la hemorragia. ¿Qué es lo que sucede entonces que impide que este equilibrio se pueda llevar de manera correcta, o qué sucede en el endotelio? Para empezar, tenemos que hablar acerca del endotelio. ¿Y qué es el endotelio? Sabemos que el endotelio es un órgano multifuncional, que es el órgano más grande del cuerpo humano y que va a ser toda la capa interior que recubre a todos nuestros vasos sanguíneos, arterias y venas. Y que además no solamente es una capa simple que recubre esos vasos sanguíneos, sino tiene otras funciones importantes, como la de evitar coágulos de sangre donde no se tengan que formar. Para poder entenderlo de manera más gráfica, tenemos esta imagen simulando a la superficie endotelial de un vaso sanguíneo. El endotelio genera diferentes sustancias al plasma que sirven como antiagregantes y anticoagulantes naturales que ayudan a evitar la formación de esos coágulos formados. Por mencionar algunos, tenemos este ADP que se convierte en AMP para evitar la agregación plaquetaria. Supongamos que el endotelio es como el periférico de la Ciudad de México, donde van todos los autos, y el endotelio es esa superficie donde van todos los autos dirigidos hacia un punto. Para que los autos no se puedan pues tener un accidente o chocar, necesitamos de los tránsitos o de los policías que están regulando los semáforos. Todos estos policías serían las sustancias que se encuentran en la superficie del endotelio. Las plaquetas están muy cerca de las células endoteliales, y las plaquetas son células que se pueden activar por cualquier tipo de estímulo. Para evitar que se activen y que formen un coágulo que impida la irrigación sanguínea, necesitamos de estas sustancias mediadoras, y esas pueden ser los ADP, los ATP y diferentes sustancias. Por otro lado, tenemos a los factores de la coagulación, que una vez que se activan y cumplen su función de activación de formación de fibrina para detener la hemorragia, necesitamos de anticoagulantes naturales para detener esa formación. Y esos anticoagulantes naturales van a ser, por mencionar alguno, la proteína C, que se va a unir con la proteína S y van a inhibir la función del factor 5 y el factor 8 activado. Y de esta manera podríamos mencionar todas las sustancias que están implicadas en el equilibrio para la inhibición de formación de coágulos altamente patógenos donde no se deben de formar. ¿Qué pasa en un paciente que tiene la presencia del virus y qué pasa con el endotelio? Si ustedes ven las células endoteliales de la imagen 1, las células están perfectamente ordenadas en el endotelio y no están dañadas. Una vez que el endotelio entra en contacto con el virus, las células se activan, las células se irritan y empiezan a liberar sus sustancias procoagulantes. Es decir, al fondo de las células endoteliales vamos a tener sustancias de agregación, como puede ser el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand, una vez que se expresa, va a poder tener implicación directa en las plaquetas, porque va a tener una alteración con la agregación plaquetaria, y las plaquetas llegan al sitio de unión y empiezan a agregarse de manera descontrolada. Es por esto que los pacientes empiezan a tener cuadros de pequeños trombos en las arterias. Otro punto también importante es que empiezan a liberar sustancias del sistema fibrinolítico, es decir, sustancias
que van a degradar el coágulo de manera menos eficiente y esto va a ocasionar que los coágulos se queden ahí instalados en el endotelio por más tiempo y puede ocasionar un problema importante en el paciente. Vamos a ver que entonces los pacientes con COVID severo van a presentar un incremento de las sustancias fibrinolíticas, van a presentar también un aumento de factor de von Willebrand, de algunos ligandos leucocitarios y van a cambiar ese endotelio que en un principio estaba en un endotelio para evitar la formación de coágulo, va a cambiar de un endotelio protrombótico a un endotelio protrombótico e hipofibrinolítico. Vamos a ver también otro tipo de sustancias que pueden tener implicación en la formación de trombos. Sabemos que el sistema inmunológico está compuesto por diferentes células para detener una infección por hongos, virus y bacterias. Además de los leucocitos y de los linfocitos y monocitos, tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos son células que una vez que se encuentran impactadas o que se encuentran presente el virus con esta célula, este neutrófilo va a liberar algo que se llama su contenido intracelular. Este contenido intracelular va a estar rico en ADN y otras sustancias que van a activar directamente a los factores de la coagulación para generar la presencia de fibrina, con el objetivo principal de poder encapsular el virus. Sin embargo, sabemos que la presencia del virus en el organismo supera esta barrera inmunológica y entonces tenemos mucha cantidad de fibrina y los pacientes pueden presentar esos trombos en el organismo. Pero entonces, resumiendo en esta lámina, ¿qué es lo que puede pasar con la entrada del virus al organismo? Sabemos que, como ya hemos explicado, el virus ingresa por el tracto respiratorio, se va a encontrar con los monocitos tipo 2 y estos monocitos o estos linfocitos van a tener en su superficie enzima convertidora de angiotensina. Esto hace que los linfocitos entren en apoptosis y en las pruebas de laboratorio vamos a observar que los pacientes tienen una marcada linfopenia debido a que estos linfocitos tienen esa enzima que es captadora del virus. Por otro lado, esta entrada del virus va a generar una activación de las células endoteliales, liberando su contenido de agregación plaquetaria y otras células para poder generar más agregación y la cantidad de fibrina para detener el virus, superando esa barrera y generando cada vez más trombos. Por otro lado, estos monocitos también liberan su cantidad o su contenido de ADN que puede activar la vía intrínseca de la coagulación, generando la formación de fibrina y de trombina para generar estos pequeños trombos. ¿Qué pasa en el alveolo pulmonar? El alveolo pulmonar está cubierto por capilares, microcapilares, y bueno, estos capilares, el espacio alveolar se ve comprometido debido a que hay un aumento en las sustancias del alveolo y este microcapilar perialveolar se va a ver reducido y pues la sangre va a fluir de manera con más dificultad en el organismo y esto también puede generar la activación del endotelio, la activación de las sustancias procoagulantes y el paciente empieza a tener microtrombos a este nivel perialveolar y es donde vamos a encontrar los cambios de laboratorio más continuos. Entonces, los pacientes con COVID-19 tienen una situación que podemos denominar de inmunotrombosis, es decir, tienen una activación del sistema inmunológico y esta activación del sistema inmunológico puede generar la activación de los factores de la coagulación del endotelio porque hay un aumento de las sustancias inflamatorias, como se llaman interleucinas, un estallido macrofágico y todo esto activa las células endoteliales, generando en el paciente un estado protrombótico y antifibrinolítico. Pero para recordar un poquito, y estamos hablando de trombosis del paciente con COVID, ¿qué es la trombosis? La trombosis es la formación de coágulos de sangre potencialmente mortales que se pueden ocasionar
en una arteria o en una vena, y a eso le llamamos trombosis arterial o trombosis de tipo venosa. Sabemos que las trombosis se pueden clasificar en trombofilias primarias y trombofilias secundarias. Las trombofilias primarias van a ser a todas aquellas que obedecen a un desorden genético del organismo del ser humano, es decir, la deficiencia de algunas sustancias anticoagulantes naturales, o puede deberse a algunas mutaciones muy específicas de algunos factores, de algunas enzimas que pueden generar esta regulación en el endotelio. Por otro lado, tenemos a las trombofilias secundarias que obedecen a diferentes factores de riesgo. Vean que la edad es un factor de riesgo importante para tener una trombosis o un evento trombótico. La cirugía, el cáncer, la inmovilización y algunas otras situaciones como infecciones virales, bacterianas o de otro tipo pueden generar la activación del sistema de la coagulación. Es por esto que la infección por SARS-CoV-2, una infección viral, puede ocasionar en un paciente la generación de trombos. La trombosis fue descrita desde 1856 por el patólogo alemán Rudolf Virchow. Él decía que un paciente debería de tener una alteración en el flujo de la sangre. Los pacientes con COVID presentan una alteración en el flujo de la sangre porque hay una disminución en los microcapilares microalveolares y esto genera que la sangre se vuelva con una alteración un poco más lenta, hay una turbulencia, una viscosidad. Cumplen con este criterio que pues planteó el doctor Rudolf Virchow. Por otro lado, tienen una lesión endotelial. Hay una alteración de las células, una irritación de las células endoteliales por el virus y esto ocasiona que los pacientes tengan una lesión endotelial. Por otro lado, los pacientes tienen una alteración en los componentes celulares de la sangre, es decir, tienen una hipercoagulabilidad y todo esto los va predisponiendo a que tengan una trombosis. ¿Qué pasa entonces con un paciente que tiene un contacto con el virus? Hace una respuesta inmune y esta respuesta inmune puede generar una trombosis. Los pacientes más graves pueden tener una coagulopatía clásica asociada por el virus. No quiere decir que todos los pacientes infectados por SARS-CoV-2 van a presentar esta sintomatología trombótica. Únicamente son aquellos pacientes de la barrera inmunológica que menciono aquí, solamente un grupo de pacientes graves van a tener toda esa complicación. Entonces los pacientes van a tener sepsis, una sepsis ocasionada por el propio virus que los va a condicionar a una coagulopatía y entonces vamos a todos los cambios hemostáticos mencionados. Vamos a ver entonces qué es la coagulación intravascular diseminada y qué es lo que ocasiona en estos pacientes que puedan tenerla. Sabemos que la coagulación intravascular va a ser básicamente un desorden hematológico, un desorden de la coagulación que se va a convertir en un proceso trombohemorrágico. El paciente puede pasar de un estado hemorrágico a un estado trombótico de manera muy rápida y bueno, pues esto va a deberse al daño endotelial tan severo que pueden tener los pacientes, a la activación de diferentes factores y las causas básicas van a ser infección por sepsis. Los pacientes por COVID pueden tener básicamente cumplido este criterio y algunas otras que van a ocasionar esta coagulación intravascular diseminada. ¿Qué pasa entonces con la coagulación intravascular diseminada? El proceso básicamente es un proceso de base, un proceso de fondo, una infección bacteriana o viral. El paciente con COVID tiene una infección de fondo, una infección viral, y hay una mayor expresión de factor tisular que puede activar todo el proceso de la coagulación. Un incremento de las sustancias proinflamatorias como las interleucinas. Los pacientes con COVID tienen un aumento exagerado de todo este tipo de sustancias proinflamatorias. Además, también este factor tisular aumentado va a activar a las células lesionadas, a las células, pues si el paciente tiene algunas células afectadas, las va a alterar, los macrófagos y todo el sistema inmunológico, y todo eso va a llevar una activación exacerbada de la coagulación. Vamos a ver que existen diferentes cambios en este tipo de patología, que puede estar un paciente en un estado normal, donde la circulación sanguínea fluye de manera normal, de manera directa en el vaso sanguíneo, y cómo se puede ir complicando hasta el momento grave. Sabemos que un paciente que tiene una CID, una coagulación intravascular diseminada, va a pasar por un estado trombohemorrágico, es decir, va a empezar a formar trombos por alguna situación del daño endotelial, de la activación,
se empieza a generar la formación de trombos, como vemos aquí en la imagen 2, y en la imagen 3 vamos a tener un trombo mucho más formado, mucho más consolidado, que va a estar en ese sitio del daño endotelial. Y finalmente, todos los factores de la coagulación se van a consumir debido a toda esa activación acelerada del proceso de la coagulación, y el paciente va a tener un estado de sangrado importante. Las pruebas de laboratorio que son fundamentales en este tipo de patologías son el dímero D, el fibrinógeno, el tiempo de protrombina y las plaquetas, que son fundamentales para poder establecer el diagnóstico y que el clínico sepa en qué fase de la coagulación intravascular diseminada se encuentra su paciente. Sabemos que la clínica de este tipo de patología van a ser hemorragias, porque va a presentar diferente tipo de sangrados, trombosis a cualquier nivel del organismo. El tratamiento primero es eliminar las causas. Obviamente que si el paciente no tiene COVID, pues no va a tener ningún tipo de complicación de coagulación. Aplicar plasma fresco congelado solamente si el paciente está en un estado de consumo en una etapa 4. El diagnóstico se puede ver con las pruebas de coagulación, como puede ser dímero D, fibrinógeno, cuenta de plaquetas y algunos otros ya más específicos. Entonces, ¿será que los pacientes con COVID presenten una CID básicamente como lo presentan en los pacientes de manera clásica? Vemos que la CID clásica, el paciente tiene consumo de factores, hay un aumento de dímero D y un descenso de plaquetas. Los pacientes con COVID tienen un aumento importante de dímero D, pero no sé qué pasa con la presentación que no me deja cambiar. Los pacientes van a tener un aumento de dímero D, pero no van a tener un menor número de plaquetas como la CID clásica de los pacientes que no tienen COVID. Tienen un menor número de plaquetas, pero no tan marcados como en otros pacientes. Hay menos consumo de factores de la coagulación, y aquí un punto importante es que el clínico debe de estar pendiente con el fibrinógeno. Si el fibrinógeno disminuye en el día 10 de la enfermedad, entonces se está hablando de que el paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Raramente el paciente con COVID va a tener manifestaciones hemorrágicas. Las manifestaciones básicas que presenta el paciente con COVID son trombóticas. Y bueno, pues todos los pacientes que tienen COVID tienen el mismo riesgo de padecer trombosis. La realidad es que no, solamente los pacientes que tienen un alto riesgo de ingreso hospitalario tienen un alto riesgo de tener una enfermedad tromboembólica venosa. Esto puede deberse a que tienen una reducción en el flujo venoso debido a la prolongación de reposo en cama, hay cambios protrombóticos, hay un daño endotelial que puede deberse alterado por la unión del virus. Y bueno, pues esto únicamente en los pacientes que están hospitalizados y que requieren de la terapia intensiva. La ISTH, que es la Organización Internacional de Trombosis y Hemostasia, propone que se deben determinar 4 parámetros para saber si el paciente puede padecer una trombosis, el paciente con COVID, y son el dímero D, la cuenta de plaquetas, el fibrinógeno y el tiempo de protrombina. Para estratificar al paciente se debe identificar cuáles son aquellos que tienen un mal pronóstico y conocer sus factores de riesgo. Sabemos que hay diferentes tipos de escalas clínicas que nos ayudan a evaluar la mortalidad de los pacientes y el grado de severidad. Tenemos la escala del H-score, que me ayuda a medir la cantidad de la tormenta de citocinas en los pacientes, es decir, la cantidad de sustancias inflamatorias que tienen los pacientes. A mayor cantidad de sustancias inflamatorias, de interleucinas, mayor es el incremento de la tormenta de citocina y mayor la mortalidad. Aquí el marcador de laboratorio que nos puede servir es la ferritina. Por otro lado, podemos evaluar el score de la ISTH, que nos ayuda a saber si el paciente tiene una coagulación intravascular diseminada, y lo vamos a evaluar con las plaquetas, el fibrinógeno, el tiempo de protrombina y el dímero D, y me ayuda a saber qué tanta es la mortalidad en el paciente. Y tenemos otra escala también que utilizan en el servicio clínico, que es la escala de SOFA. Este tipo de escala nos ayuda a saber si el paciente tiene una infección agregada que puede deberse a otro tipo de situación bacteriana, lejos de la viral,
Y bueno, pues esto se va a medir con la procalcitonina y esto puede incrementar la mortalidad y el choque séptico en los pacientes. Aquí tenemos las diferentes escalas que se pueden utilizar. Y bueno, por último tenemos la escala o los criterios de Berlín que van a ayudar a saber si el paciente tiene una desaturación, si el paciente tiene criterios para poder ser intubado o para poder ser extubado en el mejor de los casos, y ayuda también a evaluar la mortalidad en el paciente. Ahora, si el paciente tiene una situación trombótica, si el paciente tiene un alto riesgo de tener un evento trombótico durante la hospitalización o durante la enfermedad, se debe aplicar un tratamiento. Y este tratamiento es con anticoagulantes. Los anticoagulantes son sustancias de tipo exógena que al organismo van a ingresar para poder destruir esos trombos que se formaron, que se alojaron en el organismo. Para esto se utilizan diferentes tipos de escalas clínicas. Hay una escala utilizada por el Hospital Español, donde se utilizan diferentes tipos recomendados con el peso del paciente y los factores de riesgo para poder saber qué tanta dosis del anticoagulante le vamos a dar al paciente. Ahora, todos los pacientes que tienen COVID deben de tomar anticoagulante. Esta es una pregunta que sucede mucho y que muchos pacientes, incluso asintomáticos, están tomando aspirinas de manera desmesurada porque piensan que el consumo de aspirina me va a reducir el riesgo de complicación de la enfermedad. Para poder nosotros optar por un antiagregante o un anticoagulante, debemos primero que nada consultar a un clínico y saber qué tipo de factores de riesgo están involucrados para tomar la decisión. Resulta que los anticoagulantes pueden tener un alto riesgo de sangrado. Entonces, si los consumo de manera pues que no consulto al clínico, puede ocasionar un riesgo en mi salud. ¿Todos los pacientes deben de tomar anticoagulantes? No. Hay que evaluar al paciente, sus factores de riesgo y qué tipo de pacientes. Los pacientes que están indicados para una terapia anticoagulante van a ser los pacientes que se encuentran en un estadio 2B de la enfermedad y 3 de la enfermedad, los pacientes en un estado grave. Vamos a ver que entonces se deben de evaluar los factores de riesgo de estos pacientes. ¿Y cuáles van a ser los factores de riesgo? Vamos a ver las pruebas de laboratorio. Si el paciente tiene una proteína C, una PCR mayor a 150 miligramos sobre litro, es un dato como factor de riesgo. El dímero D por arriba de 1500 nanogramos sobre mililitro, la ferritina por arriba de 1000 nanogramos sobre mililitro, si el paciente tiene una linfopenia de menor de 8000 de 8.000 linfocitos sobre mililitro cúbico, y si el paciente tiene una interleucina 6 mayor a 40 picogramos mililitro. También debemos de evaluar los antecedentes familiares y personales del paciente. Si el paciente ha tenido eventos trombóticos o si ha tenido un familiar cercano que ha tenido un evento trombótico o tiene una trombofilia primaria y el paciente se enfermó por COVID, pues vale la pena anticoagularlo. Si el paciente tiene una cirugía reciente o si está embarazada o si está en el estado puerperio, pues habría que evaluar. Y si la paciente toma terapia hormonal de reemplazo, pues también se debe evaluar. Los pacientes que no precisan ingreso hospitalario, pero que se deben de anticoagular, son aquellos que van a tener criterios de laboratorio previamente mencionados alterados, que van a tener factores de riesgo familiares y personales y que tienen antecedentes trombóticos previos a esta enfermedad. La profilaxis en pacientes con factores de riesgo trombótico se deben de anticoagular o de poner terapia tromboprofiláctica a todos los pacientes que estén hospitalizados. Por el simple hecho de estar hospitalizado ya requiere la terapia anticoagulante. Y bueno, pues se debe evaluar a menos que el paciente tenga alguna contraindicación como sangrado, se debe detener la terapia. Vamos a ver que las pruebas de laboratorio son fundamentales en este tipo de pacientes, desde los pacientes que son asintomáticos o que tienen leves, síntomas muy leves. Vamos a ver cómo se alteran estas pruebas de laboratorio. Sabemos que las pruebas de coagulación forman un papel fundamental, el tiempo de protrombina, el dímero D, el fibrinógeno, que se empiezan a alterar incluso desde la fase inicial de la enfermedad, y aquella enfermedad ya más complicada, una moderada crítica, los datos de laboratorio van a ser más dominantes y sobre todo aquellos marcadores que se han utilizado para determinar un daño tisular, como puede ser las transaminasas, la inflamación por las diferentes interleucinas y las infecciones bacterianas asociadas que se pueden
medir con la procalcitonina. Vamos a ver entonces que los estudios del laboratorio básicamente van a servir de utilidad, seguimiento para los pacientes que tienen una enfermedad moderada, severa y crítica, donde ya van a tener una falla orgánica múltiple, un shock respiratorio, una falla multiorgánica, y vamos a ver que las pruebas de laboratorio son súper importantes en este tipo de pacientes. Otra de las pruebas también que se utiliza de manera pues muy directa con los pacientes son las gasometrías para medir qué tanto puede ser la saturación de oxígeno que tienen los pacientes y si requieren o no requieren un tipo de asistencia ventilatoria externa. Hay diferentes tipos de algoritmos que nos ayudan a poder estratificar al paciente y saber a qué tipo de pacientes se van a anticoagular. También los pacientes que se van de alta hospitalaria, hasta cuántos días se deben de ir con el anticoagulante, y esto es muy importante. Se debe de hacer una evaluación del paciente una vez que se ha dado de alta, y bueno, para esto hay diferentes tipos de algoritmos donde se engloban todas las escalas que les he mencionado. Hay muchas revisiones bibliográficas que nos hablan acerca del comportamiento de los cambios de laboratorio con los pacientes con COVID, y bueno, pues son consensos que se han realizado en los últimos días acerca de este tipo de pacientes, y bueno, pues obviamente que este tipo de pruebas van muy de la mano con la sintomatología del paciente. De las pruebas de laboratorio que tienen mayor relevancia van a ser las pruebas de coagulación. Por mencionar, tenemos la cuenta de plaquetas, que podemos hacer una relación entre los linfocitos, y si hay un aumento entre esta relación, hay una mayor tormenta de citocinas por la hiperestimulación plaquetaria. Las plaquetas se pueden estimular de gran medida por el virus y esto puede ocasionar una mayor tormenta de citocinas. El tiempo de protrombina es otro marcador que se utiliza como parte de este tipo de panel para los pacientes. Sabemos que el tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca de la coagulación, y bueno, que si se conjunta con el dímero D y el tiempo de tromboplastina parcial activado, se puede sumar a mayor mortalidad del paciente. También sabemos que el dímero D es uno de los marcadores predictores para la mortalidad en este tipo de pacientes. Se utilizó desde la fase inicial de la pandemia. Se dice que arriba de 1000 nanogramos sobre mililitros es un marcador de mal pronóstico y mortalidad. En el 60% de los casos que tienen este tipo de marcador aumentado, pues hay una alta probabilidad de mortalidad. Y aquí hay un estudio que se realizó en China justamente con los datos de dímero D, y el transcurso de los días se vio que los pacientes, conforme fueron evolucionando en la enfermedad y tenían aumento de dímero D, tuvieron una mayor mortalidad que los pacientes que tuvieron un dímero D por ahí del borderline. El dímero D también además nos puede ayudar con la terapia anticoagulante. Sabemos que un dímero D que se encuentre 4 veces por arriba del punto de corte es indicativo del inicio de la anticoagulación, incluso si el paciente tiene ausencia de la sintomatología, pero si tiene un dímero D aumentado, aquí sí o sí se debe iniciar la anticoagulación. Sabemos también que si el paciente tiene un dímero D más signos clínicos de enfermedad tromboembólica venosa, se tiene que valorar el inicio de la terapia anticoagulante. Y bueno, en ausencia de enfermedad tromboembólica venosa, pero el dímero D se puede considerar con otros factores como un marcador para padecer una coagulopatía por consumo como la CID, se debe evaluar la anticoagulación. El monitoreo del dímero D debe realizarse cada 24 horas si este dímero D es muy aumentado, y si el dímero D está controlado, hasta 48 horas se debe de solicitar al laboratorio. Algo muy importante aquí es que el dímero D en ascenso, hay pacientes que están hospitalizados y que siguen en ascenso un dímero D, no significa que el médico deba escalar la terapia anticoagulante. La terapia anticoagulante ya se encuentra establecida y no es indicativo de la escala de la terapia anticoagulante. Si conjuntamos entonces el aumento del dímero D con el aumento del tiempo de protrombina, hay un ingreso o hay un aumento en el ingreso a la terapia de cuidados intensivos, incrementa la mortalidad hasta en el 40% de los casos. Sabemos que un dímero D que se encuentra por arriba 2 veces del punto de corte se debe de iniciar una terapia protectora, es decir, en los pacientes que se van a casa, que se van a encontrar aislados en su domicilio, se tiene que medir un dímero D y si este está por arriba de 2 veces el punto de corte, se debe de iniciar una terapia hasta por 7 o 28 días, dependiendo cómo se va comportando este marcador. Un dímero D elevado más signos clínicos de enfermedad tromboembólica venosa, se debe de administrar la terapia anticoagulante y se debe evaluar a los 45 días
con un dímero D. En los pacientes que estuvieron hospitalizados y que tuvieron la terapia anticoagulante, se debe de continuar hasta 45 días más. Ahora, el fibrinógeno, que es otro marcador también de las pruebas de estos pacientes, sabemos que el fibrinógeno es una proteína que nos ayuda o que es responsable de la formación de coágulos y que es un indicador clave en este tipo de pacientes. Sabemos que un aumento de dímero D, de fibrinógeno, nos indica una mayor inflamación, una mayor riesgo de trombosis, y si hay un fibrinógeno disminuido, sabemos que el paciente puede tener una coagulación intravascular diseminada y un alto riesgo de hemorragia. El fibrinógeno se puede medir en su intervalo de referencia. Si el fibrinógeno está por arriba de 400 miligramos sobre decilitro, el paciente tiene un alto riesgo de trombosis. Y si el fibrinógeno está por abajo de 100 miligramos decilitro, pues aquí hay que evaluar el riesgo de sangrado importante en el paciente. Quizá a lo mejor en muchos centros no cuenten con el dímero D, pero sí cuentan con el fibrinógeno, y aquí podemos evaluar con este el riesgo de trombosis en el paciente. Hay diferentes relaciones que se han utilizado para poder evaluar la severidad del paciente, para poder evaluar el incremento de las citocinas, y bueno, pues estas relaciones se llevan con los marcadores bioquímicos para predecir la severidad y mortalidad de los pacientes. No quiere decir que todos los pacientes que tengan este tipo de relaciones aumentadas van a tener este tipo de probabilidad, pero es una herramienta útil que se puede utilizar. Sabemos que la relación linfocitos-neutrófilos mayor a 3.13 indica una mayor severidad. La relación plaquetas-linfocitos habla de un incremento en la tormenta de citocinas, y esta relación debe de estar mayor a 10. El fibrinógeno, ya hablamos de aquellos valores que pueden indicar mayor riesgo de trombosis o sangrado. También tenemos el marcador LDH, que es un marcador de mal pronóstico que habla de daño tisular. El dímero D, y bueno, pues el tiempo de protrombina, que va de 3 a 5 segundos de alargamiento, que nos indica un consumo de factores de la coagulación. Entonces, para ir concluyendo, sabemos que la infección por COVID es un problema importante y que forma parte de la coagulopatía y la hemostasia. La linfopenia es considerado un hallazgo cardinal desde el inicio y de mal pronóstico, y bueno, utilizar este tipo de rangos, neutrófilos, linfocitos, plaquetas, linfocitos, nos ayudan para poder saber cómo está el paciente y su pronóstico de severidad. Hay otros marcadores que pueden ayudar. Y bueno, sabemos que la trombosis, aunada a la enfermedad por SARS-CoV-2, está representando un problema de salud pública, y no solo un problema, sino que también es un reto en el tratamiento, en el seguimiento y el control de la enfermedad. Todo esto pues va a mejorarse si se hace un trabajo multidisciplinario durante esta contingencia, y sobre todo determinar qué tipo de factores tiene mi paciente para enfermedad tromboembólica venosa, y establecer esas medidas preventivas para evitar las complicaciones. Sabemos que la hipercoagulabilidad es una manifestación elevada en los pacientes con COVID que van encaminadas al mal pronóstico, y bueno, pues hay que estar muy al pendiente de este tipo de pacientes para saber a qué tipo de pacientes vamos a anticoagular, qué tipo de parámetros vamos a utilizar, y el paciente con COVID-19 presenta un alto riesgo de tromboembolismo y hay que utilizar este tipo de anticoagulantes. Hay muchos tratamientos en torno al paciente con COVID. Hay tratamientos antivirales, hay algunos otros como antiinflamatorios o que van dirigidos directamente a las interleucinas, pero habrá que saber en algunos meses si todos estos tratamientos van a disminuir las complicaciones de la coagulación. Es una pregunta que está al aire, no la sabemos aún, pero valdría la pena revisar después si estos tratamientos van a disminuir el riesgo trombótico en los pacientes. Pues me voy a ir despidiendo, no sin antes invitarlos a que conozcan la página del Rincón de la Hemostasia. Es una página que está creada para poder dar más información acerca de todos estos padecimientos hemostáticos, de coagulación y trombóticos, y van a encontrar mucha información relevante al respecto. Los quiero dejar con esta frase para todos ustedes, deseándoles que tengan un excelente día. Me encuentro a sus órdenes para las preguntas y comentarios que se puedan generar de esta charla. Muchas gracias.